Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo el procedimiento interno para la aprobación de un tratado internacional en México. Como hemos visto, pues los tratados internacionales pueden ser en cualquier materia y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pues comprende las siguientes etapas, lo que es la negociación, la redacción, la adopción del texto, la firma, la aprobación interna, el consentimiento del Estado en vincularse y la entrada en vigor. Todo esto es muy importante ya que son los pasos más generales que hay en el proceso. Esto generalmente es un tratado bilateral que se integra por funcionarios de las dependencias sustantivas dependiendo de la materia del tratado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como primer paso, en la consideración mía, es que se acredita a los negociadores por la vía diplomática mediante una nota de la Cancillería o de la embajada correspondiente a la Cancillería del país con el que se va a negociar. Esto es necesario para que se pueda iniciar el proceso de la negociación. En México, la jefatura y la integración de una delegación para negociar un tratado por lo general son convenidas por lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores y las dependencias que intervienen en las negociaciones, ya dependiendo de la materia, si es económica, de turismo, de lo que fuera. Eso es ya más específico dependiendo del tratado. Las delegaciones deben de acordar de qué forma se revestirá el tratado, es decir, si va a ser formal por ambas partes o solo para una parte o es un tratado simple. Lo que es el texto adoptado, que es uno de los pasos que mencionaba al principio, se tendrá como un texto definitivo. No se desprende ninguna obligación jurídica para los estados, pero antes de adoptarlo deben obtener la autorización de las autoridades correspondientes, pues se considera falta de seriedad de un país solicitar reabrir las negociaciones para modificar un texto ya adaptado. Es decir, que si se ponen de acuerdo para algo, lo que es el tratado en general, y se empieza ya a hacer el texto definitivo y una de las partes dice, no, sabes que mejor cámbiale acá, pero ya está escrito, pues se considera falta de seriedad en lo que es el proceso, ya que pues no se está teniendo el cuidado suficiente por la parte en la que pide la modificación, pues se pierde la intención. Terminadas las negociaciones, las delegaciones informan a sus respectivos gobiernos y estos se ponen de acuerdo sobre el lugar y la fecha en que va a firmarse el tratado, siempre a reserva de ratificación. En algunos casos para esta firma es necesario contar con plenos poderes, es decir, que hay tratados en los que solamente el presidente puede realizar lo que es la firma del tratado, o lo que es el secretario de Economía, o dependiendo lo que sea, como repito, la materia en la que esté el tratado. La fecha de la firma se acuerda de mutua conveniencia. Los dos países deben de estar de acuerdo que esa fecha va a ser la indicada, igual el horario y todo. En ocasiones pues se aprovecha que se visita el país por parte del otro, ya sea algún funcionario o un jefe de estado. Solo que excepcionalmente los jefes de estado o de gobierno son los que firman. Pues normalmente lo hacen los ministros, los secretarios de estado o los embajadores. Son los que casi siempre tienen el poder para firmar lo que son el documento. Siempre se procura que sean equivalentes en el rango en el que se van a acordar las partes, ya sean funcionarios de un alto rango, tienen que ser por las dos partes que estén a la misma altura, para que no haya pues ninguna intención de aprovechamiento por parte de ese lado, o sea, de que tú eres funcionario y yo soy más arriba que tú. Eso es muy difícil, o sea, que llegue a pasar, porque se busca que sean del mismo rango. En México, comúnmente el secretario de Relaciones Exteriores es el quien lo hace, o también se acostumbra que lo firme el titular de la dependencia sustantiva competente, como lo había dicho antes. La Secretaría de Relaciones Exteriores envía los tratados a consideración del Senado de la República. Cada tratado se acompaña de un memorándum que contiene los antecedentes del tratado y se explica su contenido.
las razones que se tuvieron para celebrarlo y pues los beneficios de este que se esperan para el país o para el sector que se va a ver beneficiado. Pues se tiene que explicar explícitamente lo que se va a tratar en dicho documento. En ocasiones entrevistan con los senadores las dependencias que intervinieron para aclararles cualquier duda. Se tiene una tipo junta entre lo que es la secretaría y las dependencias para que no haya ninguna confusión en cuanto al tratado. Lo que es el envío de los tratados a la Cámara de Senadores se efectúa a través de la Secretaría de Gobernación en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública. Es decir, que le corresponde a la Secretaría de Gobernación servir de enlace entre los poderes de la Unión. Esto es algo básico en el país, eso se tiene que llevar casi siempre en todos los procedimientos, sea del tratado, sea de una ley, de alguna legislación o reforma, se tienen que hacer así. Lo que es el secretario de Relaciones Exteriores le envía un oficio al secretario de Gobernación, se tiene que acompañar de 2 copias certificadas del texto en español del tratado y de 2 copias del memorándum de antecedentes, al cual se pide que a fin de dar cumplimiento con la ley se haga llegar a la Cámara de Senadores una de las copias del tratado, así como una del memorándum. Esto es meramente procesal, o sea, es algo que siempre se va a hacer. El Senado tiene como propósito el análisis, la discusión y la aprobación de los tratados. Este proceso se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por último lo que son los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de la Cámara. Si después de que se considera el tratado el Senado le da pues la aprobación, se emite un decreto, que siempre se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, y este decreto se limita a decir que el tratado está aprobado, pero no se publica el texto del mismo. Lo que es el decreto del Poder Ejecutivo, que autoriza la publicación en el Diario Oficial del decreto emitido por el Senado, va firmado por el presidente de la República y refrendado por el secretario de Gobernación. Ellos dos son los que firman ese decreto que es publicado ahí en el Diario Oficial. Después de que se publica ahí, el Poder Ejecutivo está en condiciones de ratificar el tratado. Para ello se prepara pues el instrumento de dicho ratificación, el cual va firmado por el presidente de la República y refrendado por lo que es el secretario de Relaciones Exteriores. Por eso por este documento, como su nombre le indica, el presidente de la República ratifica o confirma lo hecho en su nombre al firmarse el tratado y se promete a cumplirlo y observarlo y hacer que se cumpla y pues obviamente que se observe. La formación de las leyes, aprobación de tratados y decreto dan inicio con la base en el reglamento de debate sobre la forma de intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Obviamente todo esto, es un proceso que se lleva de manera oficial interna en el país y que es importante conocerlo, ya que sin ello en lo que es en materia de comercio exterior pues se dificulta un poco el hecho de que puedas conocer cómo es que puede afectar al país lo que son los tratados, aunque obviamente lo que es la ley que nos rige principalmente es la Constitución. Ahora por lo que es más que nada la globalización y todo eso, pues sí nos ha estado influenciando mucho lo que son los tratados de manera interna en el país, y pues también en lo que es en materia de comercio exterior. Por eso es importante conocer el procedimiento, también por si en algún caso pues te toca ver algo más específico, ya sea en el ámbito laboral, profesional o incluso en la escuela, pues sí es necesario conocerlo y te puede abrir un panorama mayor a lo que es el procedimiento o el derecho procesal en el país. Y sería todo por mi parte. Gracias.